Seguimos en el programa de La Estable. Este es nuestro segundo bloque. Como todos los sábados vamos a hacer la temática de debate. Y este es el espacio de memoria. Vamos a hacer un debate sobre el espacio de memoria, la ex ESMA, donde estudió Víctor, donde está estudiando Martín, que ayuda en los talleres, de donde son Nicolás y Almendra. Profesores. Profesores. Donde Luis intentó con toda su fuerza. Claro, pagó la sube y todo. Y bueno, está acá. Él hace la segunda. Bueno, y uno de los temas podría ser esto que pasó al principio cuando iba Luis, nos enteramos más. Esto de las amenazas de bomba constantes. Y que no había respuestas hacia eso. ¿Cómo se puede hacer para no saber quién está haciendo amenazas de bomba? ¿Cómo se sigue sosteniendo en espacio? Claro. No, pero aparte de eso, ¿vieron lo que pasa ahora con el presidente, que ahora se ve que es muy famoso? Y entonces todo el tiempo toda la gente lo quiere mucho, entonces le manda bromas a hacer como amenazas. Entonces, ¿cómo a él sí se lo pueden ubicar al toque? Y esto que estamos jugando con la memoria, ¿no? Con la educación y la memoria, aparte de todo esto, no se puede saber. Puede ser uno de los temas. Bueno, ahora parece que se encontró quién era. Parece que era un ex empleado. Digo, parece, como el potencial, claro, parecería que es, claro, pero dicen que sí, se encontró, pero después de 1 año y medio de amenazas sistemáticamente todas las semanas, 2-3 días por semana. El último año, en los últimos meses fueron 1 por día. Sí. Pero ahora frenaron y parece que encontraron, o por lo menos agarraron a alguien. Hay que ver si esa persona es o no es. Pero... Sí, tal vez eso. Tal vez reconocieron un posible responsable. Claro. Nosotros creemos que el tema es complejo, que de verdad el año pasado fue casi insostenible, era permanentemente las amenazas para todos los que formamos parte del espacio, trabajamos ahí, decíamos, ¿cómo puede ser que no se sepa? ¿Cómo puede ser que no se investigue? ¿Cómo puede ser que esto siga ocurriendo? Bueno, ahora de un día para otro más o menos encuentran un posible responsable y al menos por un tiempo las amenazas no volvieron. La verdad es que no sabemos y vamos a ver cómo sigue. Pero sí creemos que fue un atentado al espacio, un atentado a la educación pública, un atentado a un montón de actividades que se realizan para la población en general en ese espacio y que sistemáticamente se impedía. O sea, se obstruía el acceso, obviamente, y el desarrollo de las actividades. Había escuelas visitando el Museo Malvinas, escuelas participando de las actividades del ECUNI, los estudiantes de la Tecnicatura cursando música, el Centro Cultural Haroldo Conti funcionando, y de repente, todos los días o día por medio, eso se cortaba. La Secretaría de Derechos Humanos. La Secretaría de Derechos Humanos funcionando ahí, los organismos, casi todos con su espacio funcionando ahí adentro. Sí, es cierto que uno desde el sentido común, sin ser un especialista, pasa esto que dice la China, ¿no? Desde el sentido común uno se preguntaba, ¿cómo puede ser que esto dura tanto, que es tan sistemático y que no pasa nada? Claro. Digo, si yo mañana me levanto y me quiero hacer el vivo y llamo a una escuela cualquiera y digo que hay una bomba, seguramente me encuentran a los 20 minutos. Seguramente. Lo que, bueno, a uno lo sugestionaba, decía, ¿qué hay atrás de esto? Como para que no sepamos nada y se sostenga tanto en el tiempo. Bueno, ahora está esta situación que, bueno, realmente no sabemos qué hay atrás de eso, de esa persona a la que ahora están supuestamente imputando en esto, pero bueno, esperemos que realmente sea el primer paso para desactivar esto, porque es un atentado a un montón de derechos, porque por lo que estaba diciendo Almendra, todo lo que funciona ahí, lo que decían ustedes, ¿no? Es atentar contra todas esas actividades ligadas a la educación, a la cultura, y bueno, y con todos los derechos que eso implica, gente trabajando, así que bueno, tal vez esto, empezar a contar eso, todo lo que implica el espacio memoria, ¿no? Todo lo que está funcionando ahí y qué significa eso para nosotros, y desde ahí tal vez pensarlo juntos. Una de las cosas que había leído hace muy poquito, como que lo que se intenta hacer también es que vengan como que en el espacio de la ex ESMA, que fue un ex centro clandestino donde se torturó gente, donde se mató gente, donde se hizo un montón de cosas y donde hubo mucho tiempo
antes de que entregaran ese espacio a que las madres puedan intervenirlo, hubo mucho tiempo y hubo mucha gente que hizo desaparecer millones de pruebas de ahí adentro. Ahora, o sea, en ese espacio donde funciona y donde es un territorio que se tendría que tener mucho respeto, porque es un trabajo de las madres, de las abuelas, de los hijos que están ahí. Y haciendo paréntesis, hay muchos hijos que todavía no aparecieron y yo no veo a los medios muy interesados en que esto suceda, dando información, donde la gente se acerque y pueda saber quién es, de dónde viene, quiénes son sus familiares. Cerrando eso, que todavía me indigna demasiado. Y la ONU, meterla ahí adentro, o a UNICEF, meterla ahí adentro. Yo estaba viendo que la intención era poner a UNICEF ahí, interviniendo ahí adentro, como que no sé si va a estar tan bueno ese espacio con esa historia y ahora con este tipo de organizaciones. No. El espacio de la memoria que se recupera, se empieza a recuperar y se termina de recuperar en el 2007. El centro clandestino de detención fue uno de los más grandes se calcula que unos 5.000 detenidos pasaron por ahí, hay 200 sobrevivientes. Y es interesante esto que vos decís, porque cuando es un ente tripartito, ¿no? Gobierno nacional, gobierno de la ciudad, recordamos que queda en la ciudad de Buenos Aires, en Avenida Libertador, casi General Paz, y los organismos de derechos humanos. El gobierno de la ciudad en los últimos años se desentendió de toda decisión, pago de sueldos, digamos, como que ponía la firma, firmaban mal los cheques, que eran los sueldos de los chicos que trabajan ahí, que son los de seguridad, los que dependen del predio, no tanto que trabajan adentro de los organismos. Y ahora entendemos que esa misma tipo de política, digamos, que funcionaba del gobierno de la ciudad, ahora está en el gobierno de la ciudad y en el gobierno nacional. Perdón, para mí no es menor esto que estaba planteando Martín, porque como él decía, es un ente tripartito. El gobierno de la ciudad, en ese momento, gestión de Mauricio Macri, el Instituto Espacio Memoria, que era el espacio de la ciudad dentro de ese ente, empezó a desligarse de las responsabilidades y fue un proceso que llevó 2-3 años. Finalmente el conflicto fue tal el año pasado que la nación terminó absorbiendo todo ese espacio. Entonces, bueno, con esta misma lógica de desligarse, ahora es la preocupación de que es Nación quien tiene todo el espacio a cargo, la Secretaría de Derechos Humanos a cargo, y bueno, si la línea va a ser esta de desligarse, que algo estamos intuyendo que viene por ahí, bueno, es para preocuparnos. También con esto y volviendo dentro del espacio, con el tema de las amenazas de bomba, la línea que se manejaba tanto de la Secretaría de Derechos Humanos como, por ejemplo, en nuestro caso particular, desde la Tecnicatura de Música Popular. Nosotros y muchos abuelas que están allá adentro, hijos que están allá adentro, denunciaban y sacaban comunicados denunciando las amenazas de bomba, y la Secretaría de Derechos Humanos no sacó un solo comunicado. Y no solamente eso, sino que ellos daban como el día por terminado, digamos, ¿no? Amenaza de bomba, se terminó el día. Uh-huh. Y ahí uno puede llegar a ver por qué, o vivir en carne propia, uno que no participó en todo el proceso de la lucha de los organismos de derechos humanos, digamos, por qué se recuperan esas cosas, ¿no? Nosotros hemos dado clases en la esquina, en el bar de la vuelta, en la plaza, con frío, en invierno, en verano, esperando a que se retire la policía de hacer todo el trabajo para poder entrar a las aulas, digamos. Y eso era nuestro mecanismo de resistencia, ¿no? Como diciendo, nosotros no íbamos a parar las actividades porque haya una amenaza de bomba. La contraposición es que vos des el día como terminado a las 2:15 de la tarde porque hay una amenaza de bomba, digamos. Y ahí es donde uno empieza a entender por qué se recuperan esos espacios, porque hay una lógica de pensamiento que manejamos y que tratamos de trabajar en la tecnicatura, que tiene que ver con esto, con la resistencia y con resistir en los lugares.
Y otra vez, bueno, lo que decíamos antes, esto de no desligar nuestra historia de los derechos, o sea, mirando tanto para atrás, nuestro pasado, como para adelante, es la política de memoria, de reflexión permanente, de qué somos, de qué nos pasó, de qué tenemos que aprender, de qué no queremos que vuelva a pasar, ensamblada totalmente con los derechos también pensados como la educación, como la cultura. Por eso nos parece importante que ahí funcione, por ejemplo, la Tecnicatura de Música Popular, ligada a una universidad pública de acceso libre y gratuito para cualquier ciudadano, ciudadana que quiera estudiar música ahí con esta perspectiva, y ligada permanentemente con esa reflexión, con una mirada desde los derechos humanos, con una mirada comunitaria, y por eso nos parece, no sé, a mí me parece importante estar todo el tiempo pensando esto, que no son cosas diferentes, mirar para adelante y lo que fuimos, son parte de lo mismo. Los derechos humanos es nuestra historia, es estar todo el tiempo reflexionando con eso, por justicia, por verdad, pero también porque si no es imposible pensarnos para adelante. Y bueno, ahí creemos que muchas de las cosas que suceden en el espacio de memoria tienen que ver con esto, con la mirada sobre lo que somos, lo que fuimos, el aprendizaje sobre eso, anclado también, caminando junto con políticas de educación pública, políticas de cultura y la Tecnicatura de Música Popular, que es una iniciativa de madres de línea fundadora y de la Fundación Música Esperanza, pero es una carrera que también lleva adelante la Universidad Nacional de La Plata. Nos parece que también eso tiene que ver con los derechos humanos, ampliar derechos. Hoy existe la posibilidad de estudiar esa carrera que antes no existía, y eso también es ampliar derechos y no lo podemos pensar desconectado de lo anterior. Exacto. Vos, Luis, como estudiante, ex estudiante o como quieras llamarte, no he perdido la cursada. Estamos. Contanos tu experiencia, porque vos ibas antes de ir a... O Sí. sea, era terrible. No voy a decir que abandoné solo por eso, pero sí, leía mucho. Tenía que hacer que trabajaba y no sé. Claro, y trataba de tomar un tiempo para ir hasta allá, viajar cómodo para poder llegar, y estaban todos afuera y era esperar que todavía la policía venga cuando a cumplir ese trabajo después de 40 minutos de llamar, y estamos en Capital. Digamos, no sé, ¿a cuántas cuadras puede estar la gente que tiene que trabajar en eso? Un destacamento policial. Claro. Está muy cerca de ahí. Entonces eran 40 minutos de estar ahí, después que entre, y bueno, después allá 1 hora, 2 horas, no sabés que no había nada, así que deben ser un chiste o algo de eso, y entrar. Se terminó la hora, y digamos, había gente que seguía cursando, que lo siguió haciendo, pero bueno, a mí ya no me daba, tenía que trabajar, encima estaba con eso, era el mismo horario que ese trabajo que tenía. Entonces no Sí. podía responder ahí. No, de hecho hay materias que era necesario estar dentro de un espacio. Bueno, eso obviamente, o sea, hay materias gente musicales donde necesitas el espacio no para... grites. Lo que tiene bueno la Tecnicatura, que también me entusiasmó por ese lado, es que ahí no van músicos de 10 años de tocar y entran ahí a seguir formándose. Ahí entra músicos o sea, gente que va a aprender música también. Había gente que no sabía nada de música, o sea, ni siquiera ubicaba una guitarra, que era una guitarra. Y ese lugar está bueno porque trabaja eso, y o sea, es necesario el espacio y estar ahí con un solo profesor, pongámosle, con 10 personas, pero es necesario que un 10 minutos ahí. Y bueno, y esto no perjudicó, digo, demasiado. Fue casi hasta marzo, abril más o menos, ¿no? Sí. Y bueno, digamos, o sea, era el comienzo, y el comienzo es claro, es lo que esencial. Lo que te tiene que sostener. Porque Claro. vos entrás y dices, bueno, vamos a ver con qué me encuentro, y si te entusiasma, bueno, la seguís y no importa nada.
pero si no podés arrancar, te corta las piernas. Pero bueno, también pensamos que estas situaciones apuntaban al desgaste, y no es casual lo que le pasó a Luis, que se cansó y no lo pudo sostener. Digo, apuntaban a que el espacio se vaya vaciando. Por eso lo que decía Martín hace un rato, que desde los organismos y desde los distintos espacios, al revés, decíamos, bueno, hay que resistir, hay que funcionar igual, no nos tenemos que ir, por más que sean las 6 de la tarde y el procedimiento lleve 2-3 horas, porque digo, el espacio había que ocuparlo, no había que perderlo. Por eso decía lo del lugar, sí, o sea, salían todos y se iban a la esquina. Yo dije, otra vez a la esquina, y el chabón hablando, el profesor hablando, y aparte los autos que cada tanto siempre pasaba uno y tiraba una bocina. Solidarios, ¿no? Claro, Sí, compañeros, genios. Bueno, en cuanto a ese tema, ustedes que siguen ahí, porque los veo que tienen más ganas que por lo menos que Víctor. ¿Cuándo surge y cómo está la actualidad de la tecnicatura hoy? Que cuente Nico, que está desde los inicios. ¿Cómo surge? Bueno, voy a tratar de ser breve. Primero defendiendo a Víctor, porque Víctor trabaja con nosotros en la cátedra de prácticas y le pone muchas ganas. Y resuelve un montón de cosas que el resto de los docentes somos incapaces. Vos ves esa chica ahí que no entra en la toma, eso te resuelve todo. Bueno, esta carrera es como un viejo sueño, y sí, suena utópico o romántico, pero realmente es así. Por un lado, Madre Plaza de Mayo, línea fundadora, como que ellas mismas siempre cuentan, como que ellas tenían este sueño de dejar un legado para los jóvenes. Volvemos a conectar, ¿no? El mirar para adelante. Como voy a insistir con esto porque me parece esencial no naturalizar eso que son dos cosas distintas. Dejar un legado para los jóvenes, para el futuro, para los derechos, y tenían también como esta fantasía, este sueño, este deseo de hacerlo con la música. Cuando se les adjudica el edificio La Vida y la Esperanza en el predio del Espacio Memoria, Exesma. Nuestros hijos, La Vida y la Esperanza. Nuestros hijos, La Vida y la Esperanza, perdón. Dicen, bueno, es la oportunidad para cumplir con esto, dejar un legado para los jóvenes. Y se comunican con la Fundación Música Esperanza, que venía haciendo hace muchos años. Música Esperanza, recordemos, la crea Miguel Ángel Estrella en el 83, en verdad empieza en el 82, pero se formaliza en el 83, y venía desde ahí haciendo un recorrido, trabajando con la música en dirección, en el marco de los derechos humanos y una mirada comunitaria, y mucho trabajo territorial. Y bueno, se comunican con Música Esperanza y empiezan a trabajar en la posibilidad de crear una escuela de música con otra perspectiva a las escuelas, digamos, tradicionales de música, lo que conocemos como los conservatorios y demás, que era más una formación un poco más apuntada a la excelencia académica, a la formación de intérpretes, a lo más académico. Es pensar una carrera de música, pero que vincule al músico popular conectado con su comunidad, ¿no? Con las problemáticas y la realidad, y que también incluya nuestra musicalidad de Argentina y del continente, la música popular. Y Música Esperanza también tenía la dificultad que veníamos charlando quienes trabajamos en Música Esperanza hace muchos años. Siempre tuvimos esta cuestión de que muchos pibes que salen de los talleres de Música Esperanza con mucho recorrido musical, pero con otra mirada, con otro tipo de formación, tal vez no tenían dónde continuar sus estudios, porque la lógica de las escuelas, de las casas donde se estudiaba música, no contemplaban, no eran muy inclusivas para otros modos de enseñanza, y entonces como que ahí quedaba, era difícil pensar en formalizar un poco ese aprendizaje, lo que después posibilita, digamos, la posibilidad de trabajar con eso, ¿no? De convertir esto en un oficio, en una profesión y dedicarnos a esto. Entonces estaban como esa mirada de Música Esperanza, esa mirada de madre, se juntan, empiezan a trabajar en esto. En el medio hubieron comunicaciones con otras universidades, con distintas instancias, demás, y se llega a la Universidad de La Plata, con quien sí que ya tenían el precedente de la licenciatura en música popular, entonces tenían como un armado académico y una
como un funcionamiento sólido en cuanto a toda la pata académica, y entre esas 3 patas se empieza a pensar en esta carrera que abre sus puertas formalmente en el 2011, y desde ahí, bueno, estamos trabajando muy fuerte, aprendiendo. Es una carrera muy muy joven, entonces aprendiendo, equivocando, pero siempre creemos que creciendo, y bueno, hoy 2016, ya con una camada que terminó que terminó la carrera, y una camada donde muchos de esa camada están trabajando en barrios, están coordinando talleres, están trabajando en espacios comunitarios, están dando clases, y que bueno, llevan un poco esa mirada que estamos construyendo juntos, la verdad. Bueno, otra camada que está ahora por terminar, estamos trabajando juntos en esto, y bueno, por eso decía que si bien suena a muy romántico, es cierto que es un viejo sueño que se pudo hacer realidad, que nunca hay que descansar del todo, porque hay que seguir construyendo, y también hay que defender, porque está claro que todas estas cuestiones y todo lo que atenta con los derechos humanos, con los espacios públicos, con eso, atenta contra estos sueños. Entonces tenemos que defenderlos entre todos los que creemos en esto, y no pensar que son todas cosas desvinculadas. Cuando se ataca a uno de estos aspectos de lo que entendemos como derechos humanos, como ampliación de derechos, en verdad están atacando a todo. Cuando atacan a un espacio donde ahí se llevan adelante políticas de memoria, políticas de educación pública y demás, están atacando a todo este ensamble de entramado que tratamos de pensar como algo integral, una mirada integral de ampliación de derechos que va ligada a la cultura, a la educación, al trabajo. Y bueno, creo que ya hablé mucho, traté de ser breve, pero no lo logré. que se vendan bien. Narices creativas vuelven la forma de conquistar más poder. Manos capaces de hacer cualquier cosa para acariciar la libertad de la impunidad. El margen de nuestro interés hay panzas acalambradas, almas abandonadas mueren sin siquiera saber, sin siquiera entender, y así funciona. Quieren probar el gustito de sucias migajas, mentes podridas, almas vacías contaminan. Mientras hablan de justicia, ¿y acaso nadie ve? ¿Y acaso nadie escucha? Es el llanto de una cultura más allá. Nadie siente, ¿y acaso nadie huele esta mierda que nos está tapando? Y tras el margen de nuestro interés
panzas acalambradas, almas abandonadas mueren sin siquiera saber, sin siquiera entender. ¿Y acaso nadie ve